CCIC es el Centro de Capacitación en Ingeniería y Construcción. Buenas tardes, en el siguiente vídeo explicaremos el cálculo del índice de condición del pavimento PCI bajo la normativa ASTM D6433. Para ello evaluaremos la condición de operación del pavimento asfáltico de la carretera Pasco-Yanahuanca, kilómetro 13 al kilómetro 14. Como primer paso determinaremos las unidades de muestra para la correspondiente evaluación. La norma ASTM D6433 en el inciso 2.1.7 menciona que el área de muestreo es 225 más menos 90 metros cuadrados, teniendo los márgenes de 315 máximo y mínimo 135 metros cuadrados. El tramo a estudiar es del kilómetro 13 al kilómetro 14, una longitud de la vía de 1000 metros lineales, un ancho de calzada de 7.5 metros. La longitud de la muestra escogemos en este caso 40 metros lineales, considerando que el producto de la longitud por el ancho de calzada viene a ser 300 metros cuadrados, parámetro que se encuentra dentro de los márgenes establecidos por la norma. Es indispensable conocer el número total de muestras, que viene a ser la longitud total de la vía entre la longitud de la muestra, en este caso 25 muestras. Debemos de identificar las unidades a ser evaluadas del total de 25, en este caso el valor de n está en función al número total de muestras, a la desviación estándar y el error aceptable. Para ello, la desviación estándar, la norma nos precisa que para pavimento asfáltico debería ser 10 y para pavimentos de concreto debería ser 15. El error aceptable, de acuerdo a la norma, debería de ser 5% tanto para pavimentos asfálticos y pavimentos de concreto. Reemplazando en la ecuación encontramos que el valor de n, las unidades a ser evaluadas son 10. Del total de 25, 10 deberíamos de evaluar. También vamos a calcular las unidades, la selección de unidades de muestreo, el intervalo de muestreo, que está en función al número total de muestras entre las unidades que son evaluadas, resultando el valor de 2 el intervalo del muestreo. Con ello hemos graficado el esquema para el muestreo del pavimento, iniciando en la progresiva 13 cada 40 metros y teniendo el desarrollo de las 10 unidades de muestras en el esquema para el desarrollo del trabajo de campo. Bien, una vez identificadas las unidades de evaluación, vamos a pasar a realizar el trabajo de campo. En la presente hoja que se muestra, se puede identificar primero los tipos de falla. Esto en función de lo estipulado en la metodología del PCI. 19 tipos de falla que se deben identificar en campo, cada una respectivamente codificada, y el nivel de condición o severidad en que se encuentra cada una de estas fallas. Bien, en el trabajo de campo se recolectan imágenes fotográficas en las que se evidencia 12 fallas que corresponden a la primera unidad de evaluación dentro de del kilómetro 13 al kilómetro 13 más 0,40. Las primeras 5 fallas corresponden a la falla tipo piel de cocodrilo, las 3 primeras en condiciones de severidad alta y las 2 siguientes en condiciones de severidad media. Esto se mide en función de la tabla que se presenta a continuación, extraída a manera resumida de la normativa ASTM D6433. Por ejemplo, para la primera falla identificada, piel de cocodrilo, se evidencia para la severidad alta que la separación de grietas son superiores a 30 milímetros. También presentan descascaramientos bien definidos y presentan desprendimientos bien definidos. La primera, segunda y tercera. Las 2 siguientes también son fallas de tipo piel cocodrilo, pero dentro del cuadro la condición de severidad se adopta a que la separación de grietas se encuentra entre el intervalo de 10 a 30 milímetros, no presenta desprendimientos y tiene descascaramientos ligeros. De igual manera, cada tipo de falla dentro de la normativa de las 19 tipos de falla presentan características en específico para evaluar las condiciones de severidad. Con el mismo procedimiento se pasan a evaluar las siguientes fallas. La falla número 7, falla grieta de borde, identificada en la figura representada con la letra F.
La falla en la imagen G y H se representan las grietas longitudinales. En la imagen I se representa el parcheo. En la imagen J y K se representan la falla de tipo huecos, y en la imagen L se representan las fallas de tipo agüellamiento. Cada una de estas han sido plasmadas en el siguiente cuadro, indicando el número, el daño al que corresponde, la severidad que ya fue explicada, la unidad de medida, ya que esto nos va a ser de mucha utilidad para el cálculo del PCI, la ubicación, tomando en consideración al eje de las abscisas desde 0 hasta 7.5, que corresponde al ancho de la vía, y para el eje de las ordenadas, las progresivas, desde 13 hasta 13 más 0.40. Esto para la ubicación de las fallas. También vamos a contabilizar el área, longitud o unidad dependiendo de la unidad de cada tipo de falla. En este caso, para las fallas de tipo piel de cocodrilo, vamos a representar en metros cuadrados. Por ello, identificamos la longitud y el ancho de estas fallas, haciendo un cálculo de las cantidades parciales y haciendo el total, ¿no? Calculando el total que corresponde a la sumatoria de las cantidades parciales. De igual manera, para las grietas longitudinales, transversales y las grietas de borde, que corresponden a la unidad de medida metros lineales. Por ello, solamente se coloca la longitud de estas. Y la falla número 13, que corresponde a la falla huecos. Estas fallas están representadas por la unidad. Bien, con ese cálculo vamos a pasar a la evaluación superficial de pavimentos flexibles. Para ello vamos a presentar la tercera tabla, en la que se establece la condición del PCI y la condición o la descripción o clasificación de las condiciones del pavimento. Cabe señalar que el cálculo del PCI constituye el modo más completo para la evaluación y calificación objetiva del pavimento. Bien, en la siguiente tabla estamos haciendo un resumen de lo que ya se explicó: el tipo de falla, la severidad de la falla, la unidad de medida y las cantidades parciales por cada tipo de falla. Se hace el cálculo o se contabiliza el total de cantidades parciales para que con ello se determine la densidad. La densidad corresponde al cálculo entre el total de las cantidades parciales por tipo de falla sobre el área que está siendo evaluada. En este caso, 300 corresponde al área correspondiente a la unidad de evaluación número 1 en el kilómetro 300 al kilómetro 300 más 40. Entonces, con esta división se obtiene la densidad expresada en unidades de porcentaje. El mismo procedimiento se describe para todas las fallas. La densidad en este caso se interpreta como el 3.11% de 300 metros cuadrados, que es el área que estoy evaluando, representa a la falla piel de cocodrilo. La densidad se necesita para calcular el valor deducido. El valor deducido viene a ser el grado de importancia que el daño aporta dentro de la sección o del área que está siendo evaluada. Para ello, para calcular el valor deducido, debemos determinar el daño y el nivel de severidad mediante curvas y tablas denominadas valor deducido del daño. Estos están representados mediante ábacos por cada tipo de daño: piel de cocodrilo, exudación, agrietamiento en bloque y así sucesivamente. Esto se va a determinar intersecando la densidad, prolongando una línea vertical e intersecando con la curva de calificación o clasificación de severidad y proyectando una horizontal para obtener los valores deducidos, que también pueden ser obtenidos de los cuadros. Estos valores se van a considerar como valor deducido y vamos a tomar el valor total deducido como la sumatoria de todos los valores deducidos parciales. Necesitamos calcular el número de valores deducidos mayores a 2. Esto nos va a indicar que vamos a despreciar los valores menores a 2 por su significancia. En este caso, de los 7 valores analizados, de las 7 fallas analizadas, se va a descartar el valor 1.56, que es menor al número 2. Por ello, se va a tomar como número de valores deducidos a 6.
También necesitamos calcular el valor deducido más alto. En este caso vamos a seleccionar el valor más alto, viene a ser 45.92. Vamos a calcular el número máximo de valores deducidos, que en este caso se calcula mediante la fórmula que se está mostrando, en función del valor deducido más alto. Haciendo el cálculo, este valor o número máximo de valores deducidos va a corresponder al número 6. El número 6 me va a indicar la cantidad de valores que voy a corregir. Es decir, como inicialmente teníamos 7 valores y estamos descartando uno, vamos a corregir este valor deducido. Esto a través de unos ábacos que también se presentan en la parte final de la hoja de cálculos, para valores deducidos corregidos en pavimentos flexibles. Estos valores corresponden o se calculan con el Q, con el número de valores deducidos mayor a 2, ¿no? En la curva que se ha mostrado, ¿no? Y dice que se reduce a 2 el menor de los valores deducidos individuales que sea mayor que 2 y se repite en las etapas iniciales de cada etapa hasta que sea igual a 1. Esto significa que los valores menores a 2 los valores menores superiores a 2 van a ser deducidos a 2 en las etapas subsiguientes hasta quedarnos solamente con un valor superior a 2. Luego vamos a hacer la suma de valores deducidos total y vamos a calcular y vamos a ordenar de manera descendente cada uno de estos valores deducidos totales, correspondiendo al mayor el número 6 y correspondiendo al último el número 1. Con estos valores voy a calcular el valor deducido corregido. Del ábaco que se les acaba de mostrar, voy a buscar el valor deducido total y voy a intersecar con el número obtenido en Q. Es decir, para el primer valor voy a buscar el valor deducido 130.46 y el valor Q que corresponde a 6. Me ubico en la tabla y voy a ver que el valor correspondiente a Q está en la penúltima columna. Y voy a buscar de igual manera los resultados que corresponden a 130. Verifico los valores que están para 130 y tengo dos intervalos, ¿no? 130 y 135 y voy a interpolar el valor que necesito determinar, quedando como resultado el valor deducido corregido 63.18. De igual manera se va a trabajar para los siguientes 6 datos. Al final necesito calcular el valor deducido corregido máximo que corresponde al mayor valor determinado. Este valor corregido deducido corregido me va a servir para calcular el PCI. En este caso el PCI está determinado como 100 menos el valor deducido corregido máximo, que en este caso viene a ser 100 menos 69.43, 30.56. Este valor numérico del PCI me va a establecer la condición del estado de pavimento como malo en función de la tabla que se les acaba de mostrar, ¿no? De 25 a 40, una condición de pavimento malo. Bien, otra manera de medir el índice de condición del pavimento es a través del software EvalPAP, que en esta oportunidad nos brinda y nos da la posibilidad de poder ingresar datos tomados de campo de una manera rápida. Por ejemplo, podemos ingresar la progresiva inicial del kilómetro 13 al kilómetro 13 más 40, la longitud 40 metros lineales, el ancho 7.5. En la parte de diagrama ingresamos los tipos de fallas identificados en campo, considerando el tipo, el nivel de severidad, la ubicación XY, la longitud, el ancho y el área. Por consiguiente, las que requieran o las que sean de fallas longitudinales y transversales, solamente longitud, y las que requieran solamente la unidad. Con esos datos podríamos calcular el tipo de PCI que tiene o el tipo de condición del pavimento. En este caso, la unidad de muestra número 1, encontramos un PCI de 31, que es prácticamente igual al calculado en el formato XLS, que nos daría 30.6. La facilidad de este modelo es que ya tenemos
las fallas cargadas, las 19 fallas de la metodología PCI, lo que conllevaría solamente a cargar los demás tipos de fallas, por ejemplo la falla número 2 o la unidad de muestra número 2 con sus fallas respectivas, la unidad de muestra número 3 igual con sus fallas respectivas, y así de la misma forma poder ingresar todos los tipos de fallas: 4, falla número 5 con su diagrama, falla número 6, falla número 7, falla número 8, falla número 9, y de la misma forma la falla número 10, que en este caso nos ha dado una condición de excelente con un PCI de 92. Estos datos podemos exportarlo y también podemos visualizarlo en forma de resumen. Nos muestra, por ejemplo, en la unidad de muestra número 1 una condición de PCI 31 pobre. De la misma forma también tenemos condiciones buenas, condiciones muy buenas y condiciones excelentes. Estos datos los hemos llevado a la hoja de cálculo Excel para poder dar un análisis y poder brindar las condiciones que necesitan, en este caso, nuestro pavimento asfáltico. Hugo, en el año 2005, en su investigación manual de mantenimiento y rehabilitación de pavimentos flexibles, determina 3 condiciones de medición del PCI. Cuando la condición está de 70 más menos 4, se menciona que el pavimento necesita un mantenimiento menor. Condición A: cuando la condición está de PCI 55 más menos 7, la condición B, se necesita una rehabilitación, y de la misma forma en la condición C, a un PCI 40 más menos 6. Nos brindan algunas actividades que se deben desarrollar, por ejemplo, mantenimiento menor, la condición A: sellado de grietas, bacheo, sellado de asfalto localizado, nivelación localizada, fresado, y de la misma forma para un mantenimiento mayor. De la misma forma, Vergara, en el año 2015, en la investigación, nos presenta un esquema de las condiciones de PCI, las condiciones A, B y C, de la misma forma, con PCI 75 más menos 4, un mantenimiento menor, la condición B de 55 más menos 7, que necesita una rehabilitación, y la condición C de 40 más menos 6, un mantenimiento mayor. Un esquema un poco más trabajado, un poco más entendible, nos presenta Garcés en el año 2017 en su investigación, que nos refiere de la siguiente forma: cuando el PCI ha sido medido del rango de 100 a 85, que es una condición excelente, se requiere un mantenimiento preventivo. Si tenemos una condición de PCI de 85 a 55, se requiere un mantenimiento preventivo, rutinario y o periódico. Si el PCI está medido de 55 a 40, un mantenimiento correctivo; de 40 a 25, una rehabilitación, refuerzo estructural; y si estamos de 25 a 0, una rehabilitación y o reconstrucción. Con esta información hemos analizado los datos evaluados en la carretera Cerro de Pasco y Yanahuanca, del kilómetro 13 al kilómetro 14. En la primera unidad de muestra, como lo hemos visto en el procedimiento, tenemos un PCI de 31, el cual tiene la calificación de pobre, requiere una rehabilitación, un reciclado o una nueva estructura de pavimento. Hemos homogenizado desde la unidad de muestra 2 hasta la unidad de muestra número 7, desde la condición de PCI 62 a la condición de PCI 80, calificándolo como bueno o muy bueno. Hemos considerado mantenimiento preventivo con las acciones de bacheo y fresado. También hemos considerado la unidad de muestra número 8 a la unidad de muestra número 10 con PCI 85 a 100, clasificándolo como excelente, mantenimiento preventivo, y por las condiciones de zona y por las condiciones de intemperismo consideramos que el trabajo sería micropavimento por las condiciones que tenemos. Con ello hemos evaluado las condiciones del pavimento PCI y también hemos planteado las acciones a desarrollar.